Bueno, pues bienvenidos a una clase más, la clase ya número 19. El día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento fisioterapéutico en pacientes con síndrome de Down. ¿Sí? Entonces, primero vamos a definir qué es el síndrome de Down. Muy seguramente ya lo saben, pero si no, pues lo repasamos. Entonces, bueno, pues aquí nos menciona que es una genopatía, ¿sí? Que va a estar caracterizada principalmente por la alteración en el número de cromosomas, principalmente en la trisomía del par 21, el cual se va a tener un extra. Y bueno, pues va a dar lugar a un total de 47 cromosomas, cuando lo normal va a ser 46. Aquí puse normal entre comillas porque, bueno, en este mundo nada es normal, ¿no? Pero bueno, aquí esta enfermedad se va a caracterizar por tener un cromosoma extra. Y bueno, su diagnóstico se puede realizar por medio de una extracción de muestra de sangre en el feto, donde se analiza el carotipo y así es como se puede verificar la cantidad y la forma de los cromosomas. En el caso de que se tenga una sospecha, ¿ok? Entonces, bueno, aquí podemos ver por las imágenes, se guían mediante el ultrasonido, pues para ver la imagen y pues aquí se realiza la infiltración para sacar la sangre del feto y poder ver si existe un cromosoma de más, ¿ok? Principalmente la trisomía 21. Así es como se puede diagnosticar de cierta manera temprano, pero pues si no, con el simple hecho de ya cuando nace el bebé, pues se puede observar las características anatomofisiológicas que tiene el bebé. Y hablando precisamente de esas características anatomofisiológicas del síndrome de Down, es importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque nos van a dar una pauta y una guía del tratamiento que podemos darle a este tipo de pacientes. Entonces, como primer punto, van a presentar hipotonía muscular. Es muy característico y la mayoría de los pacientes lo presentan. Al mismo tiempo va a haber una hiperlaxitud ligamentosa y muscular, lo cual va a provocar una hipermovilidad articular que ocasiona que sean pues más susceptibles a lesiones, principalmente a luxaciones. Aparte, este tipo de pacientes pues van a tener una tendencia a la obesidad y esto puede ser consecuencia de que su sistema cardiopulmonar va a estar poco desarrollado. Entonces también es muy común que presenten problemas cardíacos. Además van a tener una estructura pequeña de brazos y piernas en relación al tronco, ¿ok? Entonces estos serían como las principales características que vamos a tener en cuenta en este tipo de pacientes. Sumadas a estas, hay otras no menos importantes, pero a lo mejor que se pueden presentar no en todos los casos. El primer es retraso psicomotor, obviamente, ¿por qué? Pues porque van a presentar algunas etapas del desarrollo que no van a ir acorde a la edad cronológica. Al mismo tiempo, pues van a tener un equilibrio deficiente y van a ser más susceptibles a caídas en el caso de que ya camine el paciente o el bebé. Además de que van a tener una percepción o una sensibilidad disminuida, macroglosia, un desarrollo anormal de la pelvis y esto sí es muy común, discapacidad auditiva y problemas de visión. En discapacidad auditiva van a tener principalmente hipoacusia, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, con todas estas características, nos podemos dar una idea del tipo de tratamiento que vamos a aplicar. A grandes rasgos podemos observar pues que este tipo de pacientes a lo mejor no van a necesitar ningún tipo de agente físico, hablando de electroterapia, de calor, de masaje o cualquier otro ultrasonido, por ejemplo, nada de eso les va a funcionar. ¿Por qué? Porque ellos van a tener más alteraciones a nivel motor y pues nuestro tratamiento se debe de enfocar principalmente en ejercicio, que vaya pues enfocado a las deficiencias que pueda presentar. Puede ser que tenga todas juntas, la mayoría o una parte, pero lo más común es que sean casi todas las que presente nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, aquí discapacidad auditiva y problemas de visión, pues ya ahí podemos trabajar un poco de musicoterapia, de estimulación visual, estimulación auditiva. Si estamos hablando aquí, por ejemplo, de equilibrio,
pues ya ejercicios enfocados a trabajar el equilibrio tanto estático como dinámico, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, podemos concluir que el tratamiento va a ser mucho más dinámico y enfocado a el área motor principalmente. Entonces, aquí nos menciona que tenemos dos tipos de síndrome de Down, ¿ok? El primero es el mosaico y el otro pues, por translocación. El mosaico es un producto del genotipo de las cuales unas células contienen un cromosoma par 21 y otras no. Es decir, puede existir células que tengan de más el cromosoma del par 21, ¿sí? Y el más común es el por translocación, que aquí es un reordenamiento del material genético que va a originar que esos tres cromosomas del par 21 usualmente se adhieran a unos cromosomas del par 14, lo cual hace que, por de cierta manera decirlo, tengamos ese par extra del cromosoma 21, ¿sí? Entonces el más común es este. No nos vamos a meter mucho a detalle en genética, pero básicamente aquí las células pueden contener el par extra y en este se va a adherir a otro cromosoma, principalmente al del par 14. Y bueno, lo importante, ¿cómo abordamos desde la fisioterapia? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a este tipo de pacientes? Bueno, pues aquí nos menciona que hay que tener en cuenta estas características que también van a ser muy comunes que presenten los pacientes. Las principales que son personas de escasa iniciativa. Entonces, uno de nuestros trabajos es motivarlos a que realicen la actividad o la tarea que le estamos pidiendo, ¿sí? Además de que son personas con poco interés en la exploración. O sea, pueden tener a lo mejor un cuarto lleno de juguetes, de colores, de instrumentos, no sé, de todo el mejor equipo, pero la persona no le va a llamar la atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor se entretiene más con una pelota que con el último aparato de mayor tecnología, ¿no? Entonces siempre hay que motivarlos a que exploren, a que hagan algo nuevo y que lo aprendan. Además de que también no controlan sus emociones, ya sea que son excesivas o por lo general pueden ser evasivas, que tiendan al rechazo, ¿sí? Es muy difícil que un paciente con síndrome de Down los acepte en la primera sesión. ¿Por qué? Porque no está acostumbrados a convivir con uno. Entonces, igual una de nuestras tareas es darle esa confianza de que puede trabajar con nosotros sin que sienta que le va a pasar algo. Y bueno, aquí de sus emociones puede ser que vaya triste, que vaya enojado, que vaya contento, pero siempre van a ser muy excesivas y también eso hay que saber controlar, ¿sí? Son personas que tienden mucho a abrazar a cualquier que se le cruce por enfrente. Entonces, de cierta manera se puede considerar que son distraídos, ¿no? Ven a alguien, corren y lo quieren abrazar. Entonces, traten de trabajar ustedes dos y en dado caso, pues la mamá o el cuidador. Además, también presentan que tienen una resistencia al cambio. Es muy difícil que quieran hacer algo diferente o que esté fuera de su rutina. Eso, pues, mediante uno lo vaya practicando y trabajando, va dando resultados. Además, también presentan que sus respuestas son tardías o escasas. Así que en este punto ténganle paciencia, ¿sí? A lo mejor a la primera, a la segunda, a la tercera no les sale. No por eso hay que desesperarnos. Simplemente hay que motivarlos a que lo intenten y en el momento en que hagan las cosas hay que aplaudirles. Hay que decirles, muy bien, lo hiciste, es perfecto. No sé, a lo mejor darles una estrellita, un regalito, algo que los motive a que hagan las cosas de mejor manera, ¿sí? Porque si hacemos lo contrario, si en lugar de motivarlos, los regañamos, les hablamos fuerte, van a tener más resistencia al cambio y no van a tener esa confianza con nosotros. Y bueno, pues aquí también van a presentar problemas de fluidez verbal, aunque pueden comprender más de lo que pueden expresar, ¿sí? Recuerden no hablarles diferente. A mí en lo personal me molesta mucho que nos traten como si no entendieran. Son personas sumamente inteligentes y que una cosa es que no se puedan expresar y otra que no entiendan. Entonces no hay necesidad de hablarles lento ni de hacer cosas que no se deben, ¿ok?
ustedes hablen normal con ellos, díganle, mira, ¿sabes qué? Vamos a trabajar esta parte, tú puedes, inténtalo, no te sale, no hay problema. O sea, motivarlos, más que desmotivarlos y hacerles sentir que no sabe nada, ¿sí? Créanme que uno como fisioterapeuta vamos a aprender mucho de ese tipo de pacientes. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros como fisioterapeutas trabajar? Bueno, pues aquí nos menciona que se debe de realizar una evaluación en la cual se va a identificar la etapa del desarrollo psicomotor en la que se encuentra, ¿sí? Qué patologías tiene, qué alteraciones de la postura presenta, qué destrezas o habilidades tiene y qué debilidades o deficiencias también presenta. Entonces recuerden que siempre en la valoración es donde vamos a poder pues obtener toda esa información y recabarla para poder brindarle el tratamiento que necesite. Si nosotros no preguntamos, créanme, no vamos a tener por la información necesaria y nuestro tratamiento va a ser pues deficiente, ¿sí? Entonces siempre enfóquense en realizar una buena evaluación. El siguiente punto aquí nos menciona que hay que motivar a que realicen las actividades y que se les premie o que se les pueda permitir mostrar más interés para que puedan aprender más rápido, ¿sí? Entonces, esto va de la mano, lo que ya vimos en clases anteriores, de que si el paciente está en su zona de confort, le demos esa confianza para salir a la zona de aprendizaje y después llegue a la zona de crecimiento, ¿sale? Entonces, aunque sean bebés, aunque sean niños, sí se puede. Simplemente hay que buscar la manera para poder motivarlos, ya sea dándoles un dulce, dándoles un premio, dándoles, no sé, una estrellita, una estampa, algo que les llame la atención, que les guste, y créanme que van a hacer las cosas o las tareas que ustedes les pongan. Y este punto también es importante. Aquí nos menciona que las sesiones deberán ser cortas y progresivamente se va a ir aumentando. Entonces, un bebé, un niño no te va a aguantar más de una hora trabajar, ¿sí? Por mucho las primeras sesiones, a lo mejor 30, 40 minutos o un poquito menos, dependiendo de cómo también tú trabajes con él. Entonces, siempre las primeras sesiones, al menos las primeras 4 o 5, deben ser sesiones cortas, pero debes aprovechar todo ese tiempo, que sea tiempo de calidad y no cantidad, ¿sí? De nada sirve que te pases 2 horas ahí y no estén haciendo nada. Si en media hora puedes trabajar todo lo que planeaste, está perfecto. Entonces, punto muy importante a tomar en cuenta, sesiones cortas y progresivamente ir aumentando el tiempo de tratamiento. Luego, aquí nos menciona que las actividades deben estar relacionadas con estímulos que les divierta. Se pueden apoyar en ludoterapia, que es la terapia mediante el juego, y la musicoterapia. A este tipo de pacientes les encanta la música, entonces pueden ir combinándolos, estos tipos de terapia alternativa, y créanme, tanto ustedes como el paciente se van a divertir mucho, ¿no? Entonces la ludoterapia, por ejemplo, no sé, hacerle un circuito, pero de cierta manera trabajar como mediante juego, ¿no? A lo mejor imaginarnos que debe de encontrar un tesoro o buscar algo y pues sí, irle contando una historia para que pues el niño se motive y crea que está jugando, pero está trabajando, ¿sí? Entonces aquí se necesita mucha creatividad y mucha imaginación por parte del fisioterapeuta. ¿Para qué? Pues para que pueda armar el circuito, para que trabaje a lo mejor motricidad gruesa, fina, equilibrio, o sea, todo en conjunto, pero que sea mediante el juego. Se ocupan muchos colores, muchas formas, muchas texturas, entonces simplemente es echar a volar su imaginación para poder aplicar este tipo de terapia. De la música no precisamente ustedes deben de tocar un instrumento, no, sino que a lo mejor con una sonaja, con un tambor, con algo que puedan tener a la mano, pueden realizar sonidos y pues combinarlos con movimientos en concreto. Entonces, incluso aquí también puede entrar la danzoterapia, que es la terapia mediante el baile, y también es muy agradable y les gusta mucho este tipo de pacientes. Entonces, dense cuenta, no simplemente son pues movilizaciones, estiramientos y ya, no, va más allá la terapia, ¿ok?
hay que comenzar a utilizar terapias alternativas. Y bueno, pues hay que orientarlos, brindarles apoyo, guiarlos a todo momento para poder realizar las actividades e ir eliminando esto a medida que vaya ganando autonomía el paciente. Obviamente las primeras veces no lo van a hacer, se van a distraer, no lo quieren a lo mejor intentar. Entonces, nosotros les tenemos que guiarlos básicamente y literalmente agarrarle la mano si es que va a tomar algo, por ejemplo, y decirle, mira, así se hace, inténtalo, cierra la mano, aprieta, no sé, o sea, todo el camino siempre estar con ellos. Y poco a poco van a ver que inconscientemente ellos lo van a comenzar a poder hacer solitos y pues ya de ahí en fuera los pueden ir dejando que lo realicen, ¿no? Nada más checar que lo hagan de la manera correcta. El siguiente punto nos dice que se debe de repetir la tarea en el momento y diariamente para estimular la memoria a corto y a largo plazo. Entonces, en una conferencia que nos hablaban de neuroplasticidad, mencionaban que para que alguien aprenda algo nuevo, al menos 500 veces lo debes de repetir, 500 veces. Pero que si tú lo haces mediante el juego o mediante una actividad que al paciente le guste, inconscientemente su cerebro crea esa conexión sináptica mucho más rápida. Hablamos de unas 20, 30 veces, ¿ok? Entonces, por eso es importante combinarlo con la neuroplasticidad, con el juego, con la música, con la danza, con algo que haga que el cerebro aprenda más rápido y que pueda estimular esta memoria a corto y a largo plazo. Entonces, de nada les sirve que hagan 10, 15 repeticiones de lo mismo y que el paciente esté aburrido. ¿Por qué? Porque va a tardar más en aprender ese estímulo. Si tú lo haces mediante el juego, rápidamente lo va a aprender e inconscientemente lo va a repetir, ¿sí? Entonces, ese es un tip que espero lo tengan en mente. Luego aquí nos dice que hay que planificar las tareas y respetar el orden del desarrollo psicomotor, ¿vale? No queramos que nuestro paciente haga algo de un niño de 3 años si tiene 2 años, ¿sí? Por eso es importante pues checar las escalas y ver en qué etapa del desarrollo se encuentra para saber qué es lo que ya debería de hacer y no lo está haciendo. Luego pues hay que motivarlos a que exploren situaciones nuevas, a que pierdan el miedo. Este tipo de pacientes sí son muy miedosos porque no quieren salir de su rutina. Entonces, esa es una tarea muy importante que tenemos, que ganen confianza para explorar situaciones nuevas. Luego aquí hay algo muy importante que es recompensarlos cada vez que logren un objetivo por sí solos. Con el simple hecho de que les aplaudan, que los abracen, que le digan muy bien, lo hiciste muy bien, créanme, ellos se van a sentir súper contentos. Ya si les quieren regalar una paletita, un chocolate, algo es diferente, ¿no? Pero siempre que hagan algo bien, apláudanles, reconózcanlo. Son niños que necesitan mucho apoyo. Incluso yo tenía una pacientita y algo que hacía nuevo y que lo hacía bien, su mamá, su abuelita, todos les aplaudíamos y se ponía muy contenta. Entonces entren en ese juego de estarlos recompensando cada vez que hagan algo correcto. Y bueno, recuerden, trabajar a su ritmo, no los presionen. Si ustedes van enojados, ellos lo perciben. Si ustedes los están tratando de que hagan las cosas mucho más rápido, menos lo van a hacer, ¿sí? Entonces, con calma, paciencia, aprendan a hablarles a este tipo de pacientes y van a ver que van a tener muy buenos resultados, ¿va? Entonces, ¿alguna duda hasta ahorita en estos puntos o todo bien? ¿Seguimos? Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a las técnicas de fisioterapia empleadas principalmente en el síndrome de Down. Ojo, pueden ser que ocupen todas o solamente una o dos. No precisamente esto quiere decir que deben hacerlo tal cual. Sí, recuerden que es un tratamiento en general y que ustedes lo van a ir enfocando al tipo de pacientes que tengan. ¿Ok? Dentro de estas técnicas encontramos que la principal y la más usada es la técnica Bobat.
De ahí está la técnica de Volta, cinesiterapia, ludoterapia, baloterapia, hidroterapia y equinoterapia, ¿sí? Entonces les digo, pueden combinar 2 o 3, o ocupar todas, o simplemente una. Es conforme al tipo de tratamiento que les vayan dando. Yo a mi paciente que tenía cuando iba a mi servicio social, ocupaba técnica de Bobat, cinesiterapia, ludoterapia, baloterapia y equinoterapia. Eran las principales. Hidroterapia nunca pasó y técnica de Volta tampoco. Entonces, baloterapia sí, un poquito, pero les digo, es conforme a lo que vaya necesitando su paciente. Vamos a ir hablando de cada una de ellas, que pueden trabajar. Entonces, sabemos que en la técnica de Bobat, pues aquí principalmente a los niños con síndrome de Down, se va a tratar de conservar los reflejos primitivos que pueden interferir en el control del movimiento voluntario. Y bueno, pues esta técnica va a mejorar esto, pues estimulando el movimiento opuesto, además de que pues ayuda a mejorar el tono muscular, el equilibrio y propicia movimientos más activos. Entonces, como lo vemos en la imagen, el simple hecho de trabajar el equilibrio de tronco en la pelota, pues ya es mucho esfuerzo para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque recordemos que van a presentar hipotonía, entonces les va a costar mucho trabajo mantener esta posición. Es muy común que al inicio estén así literalmente acostados. Entonces, uno hay que estimularlo para que vaya llegando y pueda llegar a esta postura que es la ideal. Entonces, técnica de boba muy utilizada y recomendable al 100%. Ahora, si hablamos de la técnica de Boita, entonces tenemos que aquí pues va a evaluar y estimular las respuestas reflejas de los músculos, presionando pues lugares específicos del cuerpo donde se encuentran terminaciones nerviosas que van a permitir estas respuestas automáticas. En ellas se van a producir las respuestas motoras normales del desarrollo psicomotor por medio de la contrarresistencia que propaguen por todo el resto del cuerpo. Es decir, se presionan puntos específicos para obtener una respuesta automática, ¿no? En este caso, de que pues, el paciente no tenga algún tipo de reflejo, ¿no? Entonces, pues aquí vemos las imágenes. Lo más común es, hay un punto aquí en la cadera, hay otro en la espalda para que hagan el enderezamiento de tronco y de cabeza. Entonces, todos esos puntos pues son específicos y pues también les van a ayudar. Entonces les digo, pueden ir combinando varias técnicas y irlas trabajando y viendo la respuesta que va, pues va teniendo el niño. Luego tenemos la cinesiterapia, que bueno, pues está de ley, se debe de aplicar. ¿Por qué? Porque nos ayuda a corregir la hipotonía, el desequilibrio muscular, la coordinación de movimientos y también nos sirve de cierto modo como calentamiento, ¿no? Al menos yo, siempre que iniciaba mi sesión con la niña que tenía, siempre movilizaciones. Comenzaba desde tobillo, rodilla, cadera, pelvis, sus hombros, codos, muñeca, dedos, un poco de cabeza, de tronco, y ya de ahí en fuera comenzábamos con otras técnicas, ¿no? Entonces, por lo mismo que tienen hipermovilidad e hiperlaxitud, es importante hacer estas movilizaciones pasivas y después poco a poco irles pidiendo que pues ellos lo hagan, ¿va? Entonces, esta sí de ley, pues debe de aplicarla. Luego tenemos la ludoterapia. Como bien les decía, pues es por medio de juegos, puede ser por música, danza o teatro. Entonces, les digo, no necesitan precisamente ustedes tocar un instrumento, principalmente se ocupan instrumentos de viento, que son tambores, sonajas, maracas, panderos, o sea, todos estos. El simple hecho de pedirles que lo muevan y que hagan ruido, pues ya están haciendo movilización de sus brazos, ¿no? Y entonces ya estamos estimulando esas áreas a que pues hagan el movimiento correcto. Si ya son un poquito más grandes los niños, pues pedirles que sigan el ritmo, ¿no? O sí, nosotros les podemos poner una secuencia y que ellos lo repitan. Entonces ahí también se trabaja la memoria a corto plazo. Y aquí pues vemos, no sé, unos aritos, mediante juguetes, pues también se puede estimular a este tipo de niños. Danza, teatro
a lo mejor aquí hacer unos títeres o no sé, algo que pues los motiva a ellos a prestar atención principalmente y que inconscientemente trabajen otras áreas cognitivas, visuales, auditivas y motoras, ¿va? Luego tenemos la baloterapia. Básicamente esto es que se trabaja con una pelota terapéutica aproximadamente de 60 a 70 centímetros, dependiendo del tamaño del niño con el que trabajen. Y bueno, pues se van a realizar balanceos, ya sea en posición sedente, de cúbito prono, de cúbito supino. ¿Para qué? Pues para poder estimular las reacciones de defensa y de estiramiento, enderezamiento. Entonces, aquí hay una imagen de mi pacientita y yo. Para que ella pudiera lograr esto, créanme que tuvieron que pasar como unos 5, 6 meses, ¿no? Esta paciente llegó y pues tenía muy marcada la hipotonía. No podía sostener su cabeza ni su tronco, nada, o sea, literalmente parecía como muñequita de trapo. Entonces, al lograr esto, créanme que su mamá y todos estuvimos muy contentos. Entonces, ¿cómo pudo lograr mi paciente esto? Bueno, siempre la ponía en la pelota, primero en decúbito supino, ¿no? Ya después en decúbito prono, después en sedante y al último pudo lograr esta posición en bipedestación. Entonces, este tipo de pacientes es tratarlos y estimularlos muchísimo para que puedan hacer eso. Y también el simple hecho de estar agarrando esta figurita, ella no podía hacer la presión, ¿no? No podía tomar nada. ¿Por qué? Porque no tenía fuerza. Entonces, este también fue un logro muy bonito y muy satisfactorio para todos los de su familia y para todos los ahí del CRIP. Entonces, les digo, son técnicas que sí funcionan, que sí sirven y que entre más la practiquen, más respuestas van a tener ustedes. Luego tenemos hidroterapia. Entonces, bueno, como sabemos, pues la hidroterapia va a permitir que el niño realice ejercicios con el menor impacto y dolor posible. Va a disminuir la ansiedad, el estrés, la resistencia al movimiento, porque pues, va a mejorar su fuerza, va a ayudar a su equilibrio, a la propiocepción, a la coordinación y mejorará la marcha, su circulación sanguínea y ese analgésico. Entonces, aquí lo único que hay que tener cuidado a lo mejor sería si presenta algún problema cardíaco. ¿Por qué? Por esto de la circulación sanguínea. De ahí en fuera, pues son puros beneficios, ¿no? Que ya depende, les digo, del tratamiento a donde ustedes lo quieran guiar, pero esta es otra opción que les puede ayudar mucho. Y pues sí se ven los resultados también muy rápido. Luego tenemos, yo creo que una de las más importantes, la hipnoterapia. Como bien sabemos, bueno, pues va a permitir mejorar o inducir la marcha en el niño en forma pasiva, ya sea por el movimiento natural y tridimensional del caballo, el cual pues comprende paso, galope y trote. Entonces, esto pues se supone que un equinoterapeuta es el que realiza este tipo de terapias, ¿no? Pero lo importante de esta parte es que su movimiento tridimensional es el que va a estimular mucho al niño y depende si va a paso, a galope o a trote. Es muy diferente la sensación que uno siente. Y bueno, pues este movimiento va a ayudar a corregir malas posturas. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que tú te subas al caballo, tu postura cambia en automático, ¿vale? Va a mejorar el tono muscular, su coordinación, la propiocepción, el equilibrio, va a fortalecer sus músculos, va a estimular el lenguaje, va a aliviar el estrés del niño, fortalece los vínculos afectivos y va a aumentar la plasticidad cerebral. Y bueno, aparte de todo esto, se aprovechan los latidos del corazón del caballo y el calor corporal como agente vibratorio y térmico. Entonces, este tipo de terapia también tiene un sinfín de efectos positivos. Y si ustedes combinan equinoterapia con fisioterapia, les digo, los resultados se van a ver muchísimo más rápido. Principalmente lo que más les ayuda es a corregir más las posturas, a fortalecer vínculos, tanto con el animal y con otras personas, porque igual recuerden que este tipo de pacientes son muy aprensivos, por así decirlo, y simplemente le van a hablar a su mamá o al cuidador, y en dado caso de que ustedes creen un lazo con él, pues
con ustedes también se van a dirigir. De ahí en fuera no. Entonces el caballo lo que hace es fortalecer estos vínculos afectivos y van a hacer que sean más sociales también los niños, ¿no? Entonces vean cómo todas estas técnicas pueden favorecer muchísimo. Y bueno, pues para todo esto hay unas consideraciones a tomar para los ejercicios, principalmente en las áreas del desarrollo, ¿sí? Entonces tenemos que van a ser 4, la motricidad gruesa, motricidad fina, el lenguaje y comunicación y el comportamiento inter e intrapersonal. Si hablamos de motricidad gruesa, recordemos que involucra, por ejemplo, el control de la cabeza, el sentarse, el ponerse de pie, arrastrarse, gatear, caminar, no sé, correr, brincar, agacharse, ¿ok? Todo eso es motricidad gruesa. Si hablamos de motricidad fina, estamos hablando a lo mejor de coordinación ojos-manos, alcanzar, sujetar, manipular algún objeto, resolver problemas, escribir o pintar, ¿no? Si hablamos de lenguaje y comunicación, aquí entra el lenguaje verbal, auditivo, las expresiones faciales, los gestos, los sonidos, las palabras, crear una oración o a lo mejor una frase. Y si hablamos del comportamiento inter e intrapersonal, nos referimos a la autoestima, a las relaciones, a la madurez, al control de esfínteres, a la autonomía, al interés en los juegos y en las conversaciones, ¿va? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta para saber qué ejercicios se van a realizar. Entonces aquí se los dividí así muy en general, recuerden. Por ejemplo, si tiene un paciente de 3 meses, ¿qué ejercicios de motricidad gruesa puede realizar? Bueno, pues acá hay unos ejemplos. El primero es empujar con las piernas, patear, jalar, ejercicios simultáneos de piernas y brazos o el levantamiento de la cabeza en decúbito prono. Entonces, díganme cuál quieren que les explique. Uno de esos, ¿va? Para que no se nos pase también tanto el tiempo. Yo creo que el patear sí está claro, ¿no? Jalar también. A lo mejor alguno de estos. ¿Cuál les explico? ¿Cuál? ¿El 1, 2, 3, 4 o 5? Recuerden que todos estos ejercicios van basados a la etapa del desarrollo donde se encuentran. Entonces, ¿cuál? El de jalar. Ok. Entonces, por ejemplo, el de jalar. Aquí, imagínate que se deben de sostener las manos y las muñecas del bebé. Entonces, tú lo vas a jalar hacia arriba y bajarlo lentamente con cuidado. Entonces, aquí él lentamente debe de tener ese comando y control de su columna. Y nosotros con nuestro comando verbal le tenemos que decir arriba, abajo, básicamente como si hiciera una abdominal, ¿no? Y aquí el propósito de este ejercicio es que el niño pueda lograr impulsarse hacia arriba y sentarse y pues resistir esa posición y después que pueda ser capaz de ir bajando por sí solo usando los músculos de su abdomen principalmente para que pueda lograrlo. Entonces aquí hay que asegurarse que pues el niño tenga la fuerza suficiente para que pueda impulsar su cabeza y su tronco hacia adelante y usarse correctamente pues los músculos deseados. Y si es necesario pues brindarle un poco de ayuda para corregir alguna postura que esté realizando incorrectamente, ¿no? Entonces simplemente es que le pidas las manos, entonces tú poco a poco lo vas jalando hacia enfrente para que logre sentarse y después lo regresas despacio hacia atrás para que se pueda volver a acostar. Y así simultáneamente sube, baja y poco a poco va a ir ganando fuerza y va a poder controlar todo su tronco y su cabeza. ¿Sí? ¿Claros o no claros? Ok. Entonces los demás, les digo, simplemente es como echar un poquito la imaginación
Aquí pues es que el bebé mueva sus piernas correctamente. Por lo mismo que presentan hipotonía, pues es difícil que exista como tal ese movimiento sincrónico de las piernas. Entonces es estimularlo a que pueda tener la fuerza suficiente para empujar sus piernitas. De patear, pues sí le puedes, no sé, a lo mejor poner una pelotita aquí arriba y que la intente tocar con sus pies. Este ejercicio simultáneo de brazos y piernas, pues es que, no sé, a lo mejor con su mano trate de alcanzar sus pies, ¿no? Y que existe ese movimiento coordinado de las cuatro extremidades. Aquí el levantamiento de la cabeza, pues lo puedes poner en una pelota como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Y que haga este enderezamiento de la cabeza. Lo más común es que tengan la cabeza caída, ¿no? Entonces ya lograr esto es suficiente. Esto cuando es un bebé de 3 meses. Ahora, si estamos hablando de los 6 meses, bueno, pues aquí ya entran otras cosas un poco a lo mejor más complicadas, que es aprender, aquí es aprender a sentarse, rodar en bloque, sostener el peso de su cuerpo, desplazarse, ya sea en gateo o en reptación, y sentarse con apoyo, ¿sí? Entonces, les digo, va más encaminado a la edad en la que se encuentra. Entonces, yo creo que aquí en ninguno de estos hay duda, o sí. Estos son como ejercicios de estimulación temprana, ¿sí? Si se dan cuenta. Entonces, a lo mejor el que ellos puedan lograr ya desplazarse, también ya van en mucha mejoría, ¿no? A lo mejor se pueden rodar, pero desplazarse sí les cuesta trabajo. Entonces hay que estimular más esta parte. Y el aprender a sentarse ya sin apoyo o con apoyo mínimo y sostener el peso tanto de tronco como de su cabecita, ¿ok? Entonces, esto es más o menos a los 6 meses. Aquí pueden meter muchísimos más ejercicios, pero solo son por mencionar algunos. Entonces, si vamos a hablar de si ya tiene 12 meses, bueno, pues aquí ya igual son actividades un poco más complicadas, donde nos menciona sentarse en su propio apoyo, es decir, a lo mejor aquí ya podemos involucrar un poquito de superficies inestables, pero estando sentados, reacciones posturales y de defensa, ya con la pelota o con la técnica de Bobat, sentarse desde la posición prono, es decir, ya acostados y sentarse sin apoyo, o sea, sin que nosotros los ayudemos. Y bueno, pues aquí estimular al niño a que se empiece a poner de pie en una posición serena. Entonces aquí hay otra foto de mi pacientita y yo que estábamos trabajando. Entonces el simple hecho de que ella pudiera lograr mantener esta postura de estar sentada en esta silla, en primera, tenía muchísimo miedo, no quería sentarse en la silla. ¿Por qué? Porque era algo que nunca había hecho. Ella siempre pasaba todo el tiempo en su cama y se arrastraba, o sea, ni siquiera gateaba. Entonces, para que pudiera sentarse en la silla nos costó mucho, 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 mucho trabajo. Entonces, una vez que ya aceptó y logró sentarse en la silla, ahora sí, estimularla a que se levantara, se sentara, se levantara, se sentara, se levantara y se sentara. ¿Para qué? Para que en ese impulso de ponerse de pie va fortaleciendo pues sus músculos de los miembros inferiores y tenga más equilibrio. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenía unos aritos y simplemente pues se los ponía más arriba y pues ella inconscientemente se tenía que parar. Entonces, en las primeras ocasiones les daba yo la mano para que se pudiera apoyar y lo pudiera hacer. Las últimas veces ya se sentaba y se paraba como si nada, ¿no? Otro ejemplo que le podemos poner aquí es a lo mejor posición de 2 puntos hincada y que igual que se levantara, ¿no? Que aprendiera a sacar eso de la pierna y se pudiera levantar. Entonces, estos son algunos ejemplos que pueden hacer dependiendo con el material que también tengan disponible. Pero pues son cosas sencillas que no necesitan mucho material, ¿sale? Simplemente el cuerpo del paciente, a lo mejor un juguetito y con eso es más que suficiente. Ahora, si hablamos de la motricidad gruesa en los 24 meses, aquí ya entra lo que les decía de arrodillarse o ponerse en 2 puntos y ser capaces de levantarse. Aquí está bipedestación desde la posición de 2 puntos, permanecer en bipedestación, caminar con apoyo y posteriormente caminar sin apoyo. Entonces aquí vemos en las imágenes ya a lo mejor tareas un poco más complicadas, ¿no? De seguir una secuencia, de subir, bajar escalones, rampas, no sé. Entonces aquí ya vamos involucrando
otros tipos de ejercicio. Incluso aquí ya saltar, correr, ir detrás de una pelota, atraparla, ya son tareas que también pueden entrar en esta etapa de los 24 meses, ¿va? Entonces no hay dudas de estos ejercicios de acuerdo a la edad. ¿Todo bien? Sí, lo seguimos. Todo bien, va. Entonces, aquí hay unos ejercicios más avanzados que también los pueden aplicar, que sería caminar sobre tablas o esto va más enfocado al equilibrio, ¿no? A lo mejor si no tienen tablas, pues dibujarles una línea en el piso y que traten de seguirla y que pues no se salgan de ese caminito. Luego mantenerse en bipedestación en un balancín, ya es un poco más complicado. Subir y bajar escaleras sin apoyo o con apoyo mínimo y brincar en un trampolín, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí podemos ver las imágenes. Este, aquí es lo del balancín o superficies inestables, tratar de que pues mantengan el equilibrio. Aquí a lo mejor el caminito de la tira o del equilibrio para que puedan caminar. Y esto de subir y bajar un escalón, ¿no? Y ya si tienen la rampa ahí a la mano, pues también estimularlos a que suban, a que bajen. ¿Por qué? Porque son muy propensos a sufrir caídas. Entonces, entre más practiquen esos cambios, menos caídas van a tener también, ¿va? Entonces, todo eso entra en la estimulación de la motricidad gruesa. Ahora vamos a hablar de los ejercicios de motricidad fina. Si hablamos dentro de los primeros 6 meses, tenemos que existen ejercicios de respuesta visual y de respuesta auditiva. Entonces, los ejercicios de respuesta visual, aquí nos menciona que los padres pues deberán de colocar sus rostros a 20 o 30 centímetros de distancia para que el bebé pueda distinguirlos. Y este pues, es el primer paso para tomar conciencia social, por lo que hay que ayudarlo por medio de juguetes fijos o suspendidos en el aire, sonajas, que sea moviéndolos a todas direcciones, que le permitan pues mantener ese contacto visual con los papás, ¿no? También se puede cambiar la posición de bebé para reaccionar según su ambiente. Así es como se puede estimular esta respuesta visual. Y si hablamos de la respuesta auditiva, bueno, pues aquí es el bebé asumirá la posición de escuchar y la respuesta va a ser mover la cabeza o los ojos hacia donde se está realizando el estímulo. ¿Cómo? Pues puede ser mediante sonajas o la voz humana, con maracas o música adecuada colocada aproximadamente a 45 centímetros de su oreja. Se debe de estimular en los dos lados, ¿sí? Y también se puede cambiar de posición al bebé, pues para ver que responda a los estímulos de su ambiente, ¿no? Entonces, esta es visual y esta es auditiva, no necesitan muchas cosas. Aquí simplemente la cara de su papá o de algún conocido y aquí pues una sonaja que tengan a la mano, ¿va? Aquí nos ponen el ejemplo a lo mejor de lo visual, también se puede trabajar con figuras, con colores, con formas, y que pues básicamente el bebé presta atención a lo que se le está poniendo enfrente. Y en lo auditivo regresamos a la musicoterapia, que pueden ser instrumentos de viento, como tambor, guitarra, sonajas, ¿no? Y que sea capaz de distinguir hacia qué lado se está estimulando. Por decirlo, tenemos una sonaja, estimulamos del lado izquierdo, el bebé debe de voltear hacia ese lado. Lo estimulamos del lado derecho y debe de voltear hacia ese lado del estímulo, ¿ok? Y así podemos identificar si tiene alguna deficiencia en lo auditivo o en lo visual. Luego, dentro de los ejercicios de motricidad fina, a los 12 meses, tenemos que existe la coordinación ojo-mano, la manipulación coordinada de dos objetos, la manipulación de juguetes, mirar, agarrar, colocar y soltar. Entonces pueden resultar actividades sencillas, pero para este tipo de pacientes les puede pues costar trabajo. Entonces aquí básicamente pues va a ser que puedan guiar el movimiento con la vista,
¿no? Y que sean capaces de, no sé, colocar un arito, de colocar una pelota o algo a cierta distancia. Aquí, pues, que sean capaces esto va de la mano con agarrar, colocar y soltar, ¿no? Que tengan dos objetos en cada mano y que sean capaces de agarrarlos, de a lo mejor, no sé, botarlos o trabajar con ellos. Y la manipulación de juguetes, pues eso que pueden hacer esa presión en su mano. Entonces tenemos aquí unos ejemplos. Les gusta mucho este de los aros, entonces una recomendación, si lo tienen en la mano, pueden trabajar con ello, ¿no? Y aquí lo que podemos hacer es ponerle estos aritos, no sé, alrededor de la habitación, que vaya caminando, que se agache, que lo recoja y que lo ponga aquí. Entonces, esto de que vea a dónde está poniendo el aro es la coordinación ojo-mano, ¿va? Aquí pues que pueda manipular los juguetes, que pueda armar sus bloques o rompecabezas si los tienen también. Y aquí incluso le pueden poner un poquito de peso. Ahora, ojo, les puse esta imagen porque también es muy común que estos pacientes se sienten en W. Entonces, siempre se están les corrigiendo que no se sienten de esa manera, ¿sí? Ustedes se descuidan y cuando menos ven ya están otra vez sentados en W. Es muy común y también a los papás hay que decirles que corrigen esta postura, ¿va? Sabemos que esta postura va a traer grandes problemas, entonces irlos corrigiendo desde chiquitos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Fue muy, muy, muy en general, pero creo que ya se llevan una idea de qué pueden hacer con este tipo de pacientes.